Buenas tardes, queridos hermanos. Feliz sábado tengan todos. Muchas gracias a doña Lourdes por ese himno, esa ofrenda musical. También ese importantísimo tema de don Ernesto Neri que nos compartió hoy en el sermoncillo acerca de la reconciliación. Y ya que estamos tan cerca de la fiesta de expiación y que tiene ese significado tan profundo para nosotros, bien importante, porque, hermanos, nosotros hicimos un pacto con Dios. Ya me empecé a desviar del tema. Nosotros hicimos un pacto con Dios, pero muy rápidamente, y en ese pacto a nosotros los bautizados nos perdonaron los pecados, y nos comprometimos con Dios, no pecar más. Esa es nuestra parte del pacto, es decir, obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Pues que levante la mano quien después de bautizado no ha pecado. Yo sé que ninguno la va a levantar porque hay una escritura que dice, entonces mentirosos somos, porque todos hemos pecado. Y ahí es cuando necesitamos esa reconciliación para estar verdaderamente ante la presencia de Dios, para que cuando vayamos a la fiesta de los tabernáculos, eso sea un campamento santo, y entonces Dios pueda verdaderamente estar con nosotros allí, y entonces podamos cumplir los propósitos de la fiesta, que no son vacaciones, no son descanso, ni pasarla muy bien en el mundo, es pasarla muy bien entre nosotros ante la presencia de Dios, es representar ese estilo de vida correcto, y necesitamos estar ante Dios para que podamos llegar a la fiesta venciendo las dificultades que tenemos para llegar a esa fiesta, los peligros, porque muchos de nosotros enfrentamos peligros en nuestra vida cotidiana, y enfrentamos dificultades también para ir a esa fiesta de los tabernáculos. Escuchamos ahora en el semanario que de hecho el anuncio que hace el evangelista que nos preside, el señor Gerald Weston, pues son noticias bastante alarmantes de lo que está pasando en el mundo. Él intentó dar un panorama general y al final dijo, pues aquí no puedo hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el aspecto de las cosas malas que están ocurriendo, que son muchísimas, pero habló de algunos hechos puntuales, y uno de ellos, pues, es que parte de los Estados Unidos, ustedes bien saben que está conmocionado por la muerte de este joven Charlie Kirk, que me imagino que algunos de ustedes aquí lo han escuchado, no sé si muchos. Él es una especie de Agustín Laje, pero norteamericano. Es eso, un activista político, tiene sus ideas, muchas de ellas son ideas correctas, muchas de ellas obviamente no lo son. Y era un joven de 31 años. Él guardaba el sábado, de hecho, como día de reposo, bien interesante. Dentro de las cosas que él entendía, una de ellas era que él sabía que el día de reposo era el sábado, estaba en contra de la ideología de género, estaba en contra del aborto, estaba en contra de esa ideología progresista, y él solía ir a las universidades, a los campus universitarios, y allá ponía un stand. Él tenía guardaespaldas, él era de dinero, era empresario, y ponía un stand y debatía con los estudiantes, y le hacían fila. No sé si algunos de ustedes alcanzan a ver videos de él, algunos los han visto. Le hacían fila a los estudiantes porque el lema de él era, pruébeme que estoy equivocado. Y entonces él argumentaba con ellos en contra de todas esas ideologías. Y eran muy buenos muchos de los debates. Yo llegué a ver varios de ellos porque me gustaban muchos de los argumentos que él daba. Daba argumentos muy lógicos y siempre ganaba los debates porque pues, nosotros sabemos que los argumentos de la ideología progresista pues realmente no tienen contenido cuando se analizan profunda y seriamente. La ideología progresista de este mundo moderno es un mar de contradicciones, es un mar de contrasentidos que son imposibles de justificar cuando uno empieza a mirar las cosas de manera detallada y a profundidad. Entonces aquellos que intentaban debatir contra él, pues perdían los debates y terminaban enojados. Era muy gracioso ver al final cómo todos se enojaban cuando él, con la misma lógica de ellos, les contraargumentaba. Ellos se sentían atrapados en su propia lógica, porque claro, lo que estoy diciendo no tiene sentido,
Entonces, ¿cómo terminaban esos debates? Pues terminaban enojados, lo insultaban, le hacían gestos obscenos y se retiraban. Nosotros bien sabemos que cuando se acaban los argumentos, siempre quedan los ataques personales. Y esa es la estrategia de esa clase de personas. Cuando no pueden argumentar, se dedican a atacarte, a dañarte de manera personal. Es lo que sucede en el mundo. Y pues bien, esos que en un discurso vacío, en un discurso hueco, defienden lo que llaman libertad allá afuera, defienden lo que llaman tolerancia, lo que llaman inclusión, lo que llaman el derecho a cada uno a hacer lo que quiere, no resisten un debate, y insultan, agreden, atacan o le disparan a aquel que piensa diferente. Y así le quitaron cobardemente la vida a este joven de 31 años, tenía 31 años, era muy joven, deja una esposa viuda y deja 2 niños pequeños, creo que el más pequeño tenía 1 año de edad, si mal no estoy. ¿Por qué estos discursos son huecos? ¿Por qué estos discursos de estas personas con esta ideología en el mundo son contradictorios? Pues por eso mismo, ellos hablan de tolerancia, ellos hablan de inclusión, ellos hablan del derecho a todo el mundo a hacer lo que quiere, pero acto seguido salen a las calles casi que cada semana en diferentes ciudades del mundo a manifestar agresivamente, a acabar con todo a su paso, a saquear establecimientos de comercio, a pintar las paredes, a insultar y a realizar gestos obscenos, porque saben que esos gestos obscenos a nosotros nos desagradan. Y ahí está una de las tantas contradicciones de su discurso. Ellos alegan que es que en el mundo todos cabemos, pero ellos sin embargo se manifiestan destruyéndolo todo a su paso. Y lo que es muy, muy lamentable es que muchas personas caen en ese discurso contradictorio. Y lo que es muy lamentable es que a veces algunos de nosotros no caemos en esos extremos, pero a veces nos suenan coherentes las ideas que ellos defienden. A veces nos pueden sonar lógicas y se dejan atrapar con esas palabras que no tienen contenido. Y no tienen contenido porque son falsas, se escuchan bien, pero son falsas, no tienen aplicación en la vida real, según como Dios creó nuestro planeta y nuestro universo. El asesino de este señor, Kirk, era un niño creo que de 22 años, con un rifle francotirador, con el cerebro totalmente lavado, 22 años. Y es triste ver, yo nada más vi uno que me llegó, mi esposa me vio las noticias y me comentó algo, es triste ver cómo hay videos y videos y videos de personas alegres porque le quitaron la vida a este joven. Y el único que yo alcancé a ver era una muchacha joven, obviamente, de ideología progresista, cabello corto, desorganizada, todas estas personas por lo general son desorganizadas, son sucias, por lo general, no todas, pero es un patrón en la vida de ellos, rebeldes, porque eso es rebeldía, ser rebelde es ser sucio, según ellos. Y decía que, hay gente que critica porque decimos que muy bueno que lo mataron, pero yo sí me alegro porque muy bueno que mataron a alguien que hacía el mal. Hacía el mal porque estaba en contra de la ideología que hoy en día predomina en este mundo que nos rodea. Y así habían o hay cientos de personas de acuerdo con eso. Ahí están las contradicciones de ellos. En el mundo cabemos todos, pero si usted piensa diferente a mí, yo a usted no lo tolero. Se contradicen. Hermanos, esta clase de situaciones nos deben hacer reflexionar, porque esta persona no conocía la verdad, ni mucho menos. No es que era un discípulo de Cristo, no. Pero sí defendía valores que nosotros defendemos, algunos de ellos.
Y nosotros defendemos algunos de esos valores porque son la verdad, porque están en la palabra de Dios. Y por defender esos valores, algunos de ellos que nosotros defendemos, los más importantes de hecho, el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología progresista, etcétera, etcétera, que nosotros, conforme a la palabra de Dios, sabemos que eso está mal, pues le quitan la vida. Aquí viene una pregunta que es importante que nos hagamos. A raíz de estos acontecimientos que se mencionan en el semanario y esta noticia tan impactante, ¿defendemos nosotros con nuestro ejemplo de vida y aún con nuestras palabras el estilo de vida bíblico? ¿Defiende usted su estilo de vida? Con su comportamiento. ¿Defiende usted el camino de un discípulo de Cristo con sus palabras? ¿O somos de aquellos que preferimos camuflarnos? ¿Somos de aquellos que preferimos pasar desapercibidos, invisibles, para que no nos vean diferentes, para que seamos aceptados por el mundo, para que no nos rechacen, para no llamar la atención? Somos de aquellos que decimos, no, es que yo no me meto en problemas, entonces mejor paso desapercibido. Vayamos a Marcos en el capítulo 8, el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y leamos a partir del versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 35. Dice nuestro maestro, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Uno de los problemas en los que nosotros en este camino solimos incurrir, yo incluido, todos incluidos, es que leemos estas palabras y decimos sí, pero pocas veces nos detenemos a pensar la profundidad y lo que estas palabras realmente significan si las ponemos por obra en nuestras vidas. No es limitarnos a decir sí, sí lo entiendo, sí, qué bonito, sí, qué bien habla Cristo, pues es el verbo, es el que mejor habla en el universo, con el Padre. Es entender la profundidad de estas palabras y realmente vivimos este camino como debe ser y si practicamos lo que Dios nos pide que practicamos. Versículo 35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y nos detenemos a pensar, por seguir a Cristo entonces voy a perder mi vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, ¿cómo así? Me está diciendo Cristo que yo puedo perder mi vida por seguirlo a Él. Pero también la voy a salvar. Es decir, vamos a medir la profundidad de cada palabra cuando leemos las Escrituras. Vamos a ser conscientes de lo que estamos leyendo y del pacto que hicimos con Dios. Porque, versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha tener amigos y amigos allá afuera o de que no me señalen? Pero pierdo mi vida. Sabemos que se refiere a la vida eterna. ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Más claro y directo no puede ser Cristo. Ustedes se avergüenzan de mí, ustedes me niegan, ustedes no me defienden, ustedes no pregonan con su comportamiento el reino de Dios porque quieren verse igualito a ellos. Pues yo me avergonzaré de usted cuando venga, cuando suene esa séptima trompeta. Así de serio es este camino, y así de serio debe ser nuestro comportamiento, y de diferente en relación a este comportamiento de este mundo, que es una generación adúltera y pecadora, y cada vez más y más y más de forma descarada, de forma atrevida, de forma insolente, donde a lo malo lo llaman bueno, y nosotros nos tenemos que quedar callados diciendo que sí, que lo malo es bueno. Pues no, lo malo no es bueno. ¿Y lo defendemos o nos quedamos callados?
Y no solamente es con palabras, es con comportamiento. Es con el verdadero ejemplo que debemos dar. Dios espera que nosotros demos el testimonio correcto del Evangelio, de Jesucristo y del reino venidero. Avergonzarnos de nuestras creencias, camuflarnos en el mundo, como lo acabamos de leer, tiene como consecuencia que Cristo se avergüence de nosotros. Y no se trata de andar con la Biblia debajo del hombro, como hacen algunos por allá afuera, en una actitud santurrona e hipócrita, de eso no se trata. Pero tampoco se trata que nosotros nos quedemos callados en aquellos momentos en que debemos dar testimonio. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de que no defendamos nuestra fe cuando tenemos que defenderla. Tampoco se trata de que no defendamos a la iglesia de Dios cuando hay que defenderla. Y de que nos quedemos callados, haciéndole creer a las otras personas que estamos de acuerdo con ellos. Porque tal vez decimos, no, yo no voy a quedarme a pelear con nadie, entonces me quedo callado. Ah, sí, pero es que el que calla otorga. Y hay momentos en que si uno se queda callado, la otra persona, ¿qué va a pensar? Ah, no supo qué responderme, yo tengo razón, ¿o no? Ah, se quedó callado, o sea que me dio la razón. Entonces hay que encontrar ese equilibrio en el que no andamos por ahí con una Biblia bajo la mano, ni gritando en las plazas, porque de eso no se trata, y saber en qué momentos a nosotros se nos exige dar testimonio de nuestra fe, defender la palabra de Dios, defender el reino de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Defender la iglesia de Dios cuando hay que defenderla, sin vergüenza y sin miedo. Ah, es que le tengo miedo al conflicto. Pues hay momentos en que es necesario un conflicto sano, coherente y respetuoso. Y Cristo dio ejemplo de eso. Cristo, cuando llegó el momento, enfrentó a los fariseos y a los saduceos de manera fuerte. En el templo volcó las mesas. Así que hay momentos en que hay que pararnos, aunque eso genere un conflicto, nuevamente, sano, respetuoso y decente. Aquí no estamos hablando de ejercer violencia ni de pegarle a nadie. Todos tenemos eso claro. Pero sí es necesario que nuestra posición de defensa del Evangelio de Cristo y del reino venidero sea clara, sin sentirnos avergonzados o intimidados. Volviendo entonces al tema, si nosotros, como debe ser, somos una luz para el mundo, porque nuestro comportamiento es diferente al mundo, entonces, ¿qué va a pasar como consecuencia? Pues muchas personas del mundo realmente nos van a aborrecer. Muchas personas del mundo no nos van a querer. Se van a sentir incómodos con nosotros. Nos van a mirar diferente. Y las Escrituras lo dicen con toda claridad. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, y leamos los versículos 18 y 19. Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, dice Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, es claro. Y aquí también en el capítulo 16, versículo 33, vuelve y lo dice. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, nuestra paz es en Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En las Escrituras, nuestro maestro es sumamente claro, diciendo que nuestro estilo de vida no le gusta al mundo.
Es un estilo de vida que el mundo aborrece, le incomoda. ¿Y por qué le incomoda tanto al mundo nuestro estilo de vida como discípulos de Cristo y nuestra forma de pensar como discípulos de Cristo? Pues Juan también da la respuesta en el capítulo 3 de este mismo evangelio. Juan capítulo 3, leamos a partir del versículo 19. Juan 3, 19. Dice aquí también nuestro maestro, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, por medio de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Las obras del mundo son malas, dicho por Cristo mismo. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechos de Dios. El que practica la maldad no quiere que sus obras sean vistas como malas. La madre que atenta contra la vida de su hijo cuando él está en el vientre, no quiere que llamemos a su hijo bebé, quiere que lo llamemos células, un saco de células, quiere que lo llamemos una parte del cuerpo de la mujer, porque de esa manera queda encubierto su comportamiento. Por eso no quieren que le digamos bebé al niño que todavía está en el vientre, que está por nacer. Al deseo sexual desenfrenado y contrario a la naturaleza, hay que llamarlo amor. No hay que llamarlo perversión. No, hay que llamarlo amor, para que de esa manera quede encubierto el comportamiento. Pero cuando usamos el vocabulario correcto, el que está en las Escrituras, para llamar las cosas como realmente Dios nos dice que se deben llamar, y cuando nos comportamos de la forma correcta, siguiendo la ley de Dios y los mandamientos, exponemos a la luz, sacamos a la luz esos comportamientos pecaminosos, y eso es lo que les disgusta. Les disgusta que como nuestro comportamiento es diferente, los hagamos ver mal. Les desagrada que con nuestro comportamiento diferente salga a la luz los pecados que ellos tienen. Entonces dicen, es que ustedes son unos santurrones. Nos empiezan a atacar. Yo recuerdo que nosotros hace poco produjimos un video corto, de los que llaman shorts, en el programa, en el canal de Un Nuevo Enfoque, que ustedes lo conocen. Yo me imagino que aquí varios lo han visto. Es un video acerca de María, de que María no es virgen, no murió virgen. Ella fue virgen en el momento pues, que el Espíritu Santo engendró a Jesús, pero ella tuvo otros hijos, y las Escrituras son claras. Y con José, si no te imaginas, el pobre José se casó con María y nada, no, José se casó y tenía a su esposa, y tuvo otros hijos, y Jesús tuvo hermanos de sangre. Y en el video pues se dice eso, muy rápidamente, porque es un video corto. En esa época nos daban 1 minuto para el video, entonces imagínense cómo es el mundo moderno, llevar algo con contenido en 1 minuto, pero fuimos al punto, escritura tras escritura, mostrando que la Biblia muestra que Jesús tuvo hermanos y que María pues no murió virgen, María tuvo relaciones sexuales, como fue. ¿Cuáles fueron los comentarios de ese video? Cristian es un hijo del diablo. Y me llamaban una cantidad de cosas más que mi esposa, que le toca revisar los comentarios, no era capaz, porque me atacaban personalmente. Toda clase de insultos. Hijo del diablo, homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Toda clase de insultos. Toda clase de insultos. Ninguno se le ocurría decir, ve, es cierto, las Escrituras dicen eso. Ninguno se le ocurría preguntar, pero entonces, ¿por qué me han enseñado esto? No. La respuesta es, no tengo argumentos porque las Escrituras son claras, pues te ataco personalmente. No me gustas que me demuestres que mis pensamientos son incorrectos.
No me gusta que me demuestres que mis creencias o que mi estilo de vida es incorrecto. No quiero que me digas que estoy equivocado. Entonces te ataco, entonces te aborrezco. Lo que tú llamas valor o moralidad señala mi error, señala mi pecado, me hace sentir mal. No lo acepto. Y tú estás mal por hacerme sentir mal. Ese es el argumento de hoy en día. Tú estás mal porque me haces sentir mal. No importa la realidad, no. Eso a ellos no les importa. Que Dios nos creó hombres y mujeres. Que cada género, hombre o mujer, tiene sus propias características y sus propias diferencias. Que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer y todo lo demás no es matrimonio, no lo es. Matrimonio es entre hombre y mujer. Que quitarle la vida a un niño en el vientre de su madre es asesinato. Que el día de reposo semanal es el sábado, no ningún otro día de la semana, ningún otro. Que la ley de Dios está vigente. Que no aceptamos soborno. Que no participamos en política, que María tuvo otros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos de nuestra vida, sea el ámbito laboral, sea el ámbito económico, sea político, sea religioso, la luz que nosotros fuimos llamados a vivir y a reflejar o a emanar por medio de Cristo, exponen el comportamiento pecaminoso de este mundo. Y por eso nos aborrecen. Si es que nosotros, si estamos viviendo contrario a la corriente de este mundo. Porque si estamos viviendo conforme a este mundo, pues somos de ellos. Ese aborrecimiento es parte de los peligros y desafíos que debemos enfrentar en nuestra vida como discípulos de Cristo y en ese camino hacia el reino de Dios. Y es parte de los peligros porque, además de esos peligros que se derivan de ser aborrecidos, de que nos ataquen, se burlen de nosotros, y aún en el caso de este muchacho, que aunque no estaba en este camino por defender parte de lo que nosotros creemos, pues acabaron con su vida. Aparte de esos peligros por este camino, hay otros peligros que tenemos que enfrentar. Enfermedades, peligros de accidentes en la calle, en nuestra vida cotidiana. Como se dijo en el semanario, peligros por accidentes naturales, de guerras. En el semanario nos leyeron un poquito acerca del panorama general de este mundo, en la noticia que leyó el señor Georges Jean-Pierre, y ahí se mencionaba que el mundo está en un ciclo interminable de guerras, desastres naturales, y eso provoca que miles de personas necesiten ayuda humanitaria, aparte de la otra clase de violencia y los otros problemas que hay. Estamos en un ciclo, guerras, desastres naturales, eso genera personas desplazadas, personas que pierden su hogar, eso genera muerte, eso genera hambre. Entonces estamos en un ciclo caótico, muy caótico, que en lugar de ver que están disminuyendo o que los políticos de este mundo estén llegando a algún acuerdo, vemos todo lo contrario. La guerra en Ucrania se intensifica a cada momento, en Israel igual, en otras partes del mundo igual. Y en el medio, toda clase de personas sufriendo. Y a veces nosotros también estamos en el medio de esas cosas. Porque la vida tiene riesgos. No solamente por seguir este camino, muchos riesgos. Esa muchacha, esa joven que mencionaron en el semanario, que estaba en el metro sentada, y simplemente llega alguien y le da una puñalada de ahí. La pobre muchacha llora y muere. Ustedes se dieron cuenta que creo que fue el miércoles, un camión de esos que tiene, se le llaman camión pipa, ¿no? Esos que transportan gas, tienen un cilindro, un tanque grande y transportan gas.
alguno de ustedes me mandó el video y yo vi la explosión y eso fue increíble, una explosión parecía de película, eso fue inmenso en plena autopista, una autopista gigante con coches quemados. Hablé con algunos de los hermanos que viven por allá y me decía don Jesús Trejo que esa es la ruta que ellos toman y su esposa y su hijo, creo, les tocó estar ahí, no en la explosión, pero les tocó el desvío porque la vía hubo que cerrarla. Y me cuenta Belardo que estaba también cerca cuando la explosión y escuchó la explosión. Peligros de la vida cotidiana, y bueno, gracias a Dios, ninguno sufrió daño y a Belardo, que creo que era el que estaba más cerca, pues tampoco le pasó nada, gracias a Dios. Pero también me imagino que han escuchado la noticia del hermano Javier Valderrama en Perú. En un accidente de autobús, ayer o antier, iba en el bus, en el camión, se accidentó y perdió la vida. Él ya no está con nosotros hace poco tiempo, por cuestiones personales se retiró, pero él estuvo aquí en la fiesta en México. Y entonces muchos de ustedes lo deben recordar. Perdió la vida. Cuando iba en el bus, no sé si para su trabajo o para dónde iría. Y hay que pedirle a Dios, hermanos, por la familia, por el consuelo. Son peligros de la vida cotidiana. Peligros que todos nosotros tenemos que enfrentar. Esa misma semana, una hermana en Colombia, en Medellín, falleció después de muchos años de estar luchando contra una enfermedad. Y estaba joven, relativamente joven, y falleció. Una enfermedad de este mundo. Son peligros que tenemos que enfrentar en este mundo. Por eso es que nosotros deseamos tanto que venga el reino de Dios. Y en la fiesta debemos representar eso. Por eso es que es tan esperanzador el reino de Dios. Imagínense un mundo donde no exista el miedo. Eso es tan increíble que uno, por las experiencias que todos hemos tenido, no nos lo podemos imaginar, donde no exista el miedo. No existe el miedo a un accidente, no existe el miedo a que nos hagan daño, a que una violación, un atraco, no existe el miedo a la muerte. Imagínense en un mundo de esos, donde si uno se está desviando, aparece un siervo de Dios y le dice, no te me apartes ni a derecha ni a izquierda. O sea, nos advierten antes de. Y si aún así nos apartamos, pues sí dice que nos van a castigar. Pero por eso es que anhelamos tanto el reino de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, hay peligros que en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentar. Por eso el tema al que los invito a que estudiemos hoy es la necesidad tan importante que tenemos de la protección de Dios. La necesidad que tenemos de la protección de Dios. Porque sin la protección de Dios, nuestra vida en este planeta y en este universo es más corta que un suspiro. Desde la perspectiva de la creación y de lo que es un universo, nuestra vida sin la protección de Dios es más corta que este chasquido de dedos. Es nada. Es absolutamente pasajera. Pero con la protección de Dios, en cambio, es todo lo opuesto. Nuestra vida con la protección de Dios significa la eternidad misma. Esa es la diferencia. Sin Dios es un suspiro. Con Dios, con la protección de Dios, nuestra vida significa la eternidad. Significa no morir, no sufrir. ¿Cuándo? Ahora. Vamos a verlo. El título de este mensaje, para aquellos que les gusta anotar el título, es Busquemos la protección de Dios. Busquemos la protección de Dios. Y primero que todo, en nuestra vida como discípulos de Cristo, tenemos que tener muy claro qué significa tener la protección de Dios. ¿Qué significa tener la protección de Dios? ¿Significa nunca enfermarnos? ¿Significa nunca accidentarnos? ¿Significa morir solamente de viejos a los 120 años de edad? ¿Significa eso?
¿Tener la protección de Dios? Vamos a estudiar este tema de la protección de Dios, que no es fácil, y vamos a estudiarlo analizando una etapa de la vida del apóstol Pablo. Y con base a ello, pues intentemos entender en qué consiste realmente tener la protección de Dios, sin la cual nuestra vida es menos que un suspiro, con la cual nuestra vida es eterna. En Hechos, vayamos al libro de los Hechos, vamos a leer algunos apartes de este libro. Ustedes saben que en el capítulo 21, el apóstol Pablo termina de hacer algunos viajes misioneros y luego él llega a Cesarea, justamente la ciudad que está antes de dirigirse a Jerusalén. Entonces él hace los viajes misioneros, como se lo encargó Cristo, llega a Cesarea y leamos aquí en el capítulo 21, cuando estaba en Cesarea, antes de dirigirse a Jerusalén, porque vamos a empezar la historia desde aquí. Vamos a ver una sola historia, pero que abarca bastante tiempo de la vida de Pablo, porque todo hace parte de un mismo suceso, que más o menos empieza aquí. En Hechos capítulo 21, empecemos a leer en el versículo 10, Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, y estaban en Cesarea, entonces descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces el profeta llegó y le dijo: el Espíritu Santo me dijo que a usted lo iban a apresar, porque lo amarró, se amarró pues de manos y de pies. A usted lo van a encadenar. Entonces los hermanos dijeron: uy, le van a hacer daño a Pablo. Van a atentar contra Pablo. Y le dijeron: Pablo, no suba, te van a matar. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Entonces a Pablo se le advierte un peligro si sube a Jerusalén. Pero el apóstol responde: yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y me voy para Jerusalén, y se fue para Jerusalén. Entonces aquí tal vez podemos preguntarnos si Dios estaba de pronto protegiendo al apóstol Pablo al permitir que este profeta le advirtiera lo que le sucedería en Jerusalén si subía. Porque a veces Dios nos habla y no lo escuchamos. Pero ese es el caso aquí. O tal vez Dios le estaba mostrando a Pablo lo que de todas maneras iba a suceder para que él estuviese preparado. Pablo, en todo caso, sube a Jerusalén. Y en Jerusalén le sucede no solamente lo que le dijo el profeta, le sucede muchísimo más. Leamos en el versículo 27, aquí mismo en Hechos, capítulo 21, versículo 27. Entonces Pablo va a Jerusalén, hace unos rituales y luego estaba en el templo, dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Mire lo que decían: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, lo cual no era cierto. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. ¿Vale? Imagínense la violencia. E inmediatamente cerraron las puertas. Entonces van por él al templo, lo agarran y lo sacan a las malas y cierran las puertas del templo. Y procurando matarle,
se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, le estaban dando una paliza bien fuerte ahí afuera en las puertas del templo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, lo que le dijo el profeta que le iba a pasar. Uno bien golpeado, y aparte de eso le pone unas cadenas, hermanos. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, Pablo estaba prácticamente desmayado, tienen que llevar cargado. Porque la muchedumbre, versículo 36, del pueblo venía gritando, muera. Pablo lo consideraban un enemigo, un traidor de la fe judía. Y como él enseñaba la verdad de Cristo, pues la multitud enceguecida lo trató de esta manera, procurando matarlo. El apóstol Pablo, a pesar de la advertencia, él con mucha fe subió a Jerusalén. Casi lo matan a golpes. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿fue en ese momento Pablo protegido por Dios? Porque no lo mataron, pero sí lo golpearon. ¿Y de qué manera? Pero sigamos con la historia, para que vamos teniendo el panorama completo. El apóstol Pablo entonces es llevado a la fortaleza, cuando lo arresta el tribuno, y entrando a la fortaleza, recobra fuerzas. Imagínense quién después de esa golpiza recobra fuerzas para dar un discurso. Cuando lo llevan arrastrado, entrando a la fortaleza, y la multitud detrás de él gritando, muera, muera, muera. Y él golpeado, sangrando, arrastrado, llega a la fortaleza donde le van a meter preso, y justo ahí recobra fuerzas. Y ahí, entonces, él da un discurso. Habla con fuerza, con potencia de cómo Dios lo llamó. Y cuando terminó el discurso, leamos en el capítulo 22, a partir del versículo 22, veamos qué pasa. Hechos 22, a partir del versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces Pablo contó su conversión, el llamamiento, cómo Dios lo mandó a los gentiles y todo lo demás. Dice aquí, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Como si no fuese poquito la golpiza que tenía, lo mandan a azotar. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Otra vez la pregunta, ¿y aquí en este momento estaba Pablo siendo protegido por Dios o no? Continuemos con la historia. Después de eso, Pablo es llevado a un concilio, porque querían estudiar su caso, y en el concilio pues está el tribuno, los soldados romanos, y están ahí todos los judíos, fariseos, saduceos y demás. Y Pablo ahí da un discurso para presentar su defensa, y se da una discusión entre los fariseos y los saduceos sobre la resurrección. Es una discusión que ustedes saben que el mismo apóstol Pablo propició. Y entonces, ¿qué pasa luego de esa discusión? Capítulo 23, versículo 7.
aquí en Hechos 23:7. Cuando dijo esto, cuando Pablo creó la discusión entre ellos por la resurrección, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, o sea, lo estaban jalando a un lado y para el otro, a este lado estaban los fariseos, aquí estaban los saduceos, y Pablo en el medio siendo jalado. Tenemos que visualizar lo que está pasando, tenemos que visualizar todo lo que está viviendo Pablo en esta historia. Estaban a punto de despedazarlo, hermanos. Y recordemos que había sido golpeado fuertemente tal vez el día anterior. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Este versículo 11 claramente nos muestra que el apóstol Pablo estaba cumpliendo una misión de parte de Dios. Y eso le da un matiz diferente a toda la situación, porque Pablo estaba en una misión de parte de Dios. Sin embargo, la pregunta continúa: ¿lo estaba protegiendo Dios mientras cumplía esa misión? Continuemos con la historia, que aún faltan un par de eventos para que termine. Continuemos aquí en el versículo 12, donde terminamos. Hechos 23:12. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, lo odiaban con todas las ganas. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Como quien dice, no vamos a comer nada hasta que no cumplamos la misión que tenemos entre ceja y ceja. Estaban completamente decididos a acabar con la vida de Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Y aquí también se ve la corrupción, hermanos, de los sacerdotes y de los ancianos, porque ellos se confabularon para matar a Pablo con esta gente. El sacerdocio estaba corrupto en ese momento, muy corrupto. Ahora pues vosotros, con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, realmente querían matar a Pablo porque lo veían como un traidor, porque él enseñaba el evangelio del reino de Dios y se alejó de la corrupción que tenían los judíos. Pero si nosotros continuamos con la historia, pues el tribuno se da cuenta de ese complot, se le hace saber, y entonces envía a Pablo al gobernador Félix, y allí hacen una especie de juicio, vuelven a acusar a Pablo, los judíos que estaban allí, de que Pablo era una plaga, promotor de sediciones. Entonces Félix, lo que hace el gobernador es que encierra a Pablo por 2 años y le da ciertas libertades, le deja recibir visitas y demás. Durante ese tiempo, pues el apóstol Pablo presenta defensa ante varios gobernadores, y en la defensa que él presentaba era lo mismo. Él relataba cómo lo llamó Cristo, Jesús, su proceso de conversión al cristianismo, y hablaba el evangelio del reino de Dios, hasta que Pablo decide apelar a Roma, y entonces es enviado a Roma. Ahí más o menos resumo ese trayecto de la historia. Pero ¿qué sucede cuando el apóstol Pablo va preso de camino a Roma, en un barco de la época, preso junto con otros presos? Pues vamos al capítulo 27,
y veamos entonces qué le pasa al apóstol Pablo, en este evento. Hechos 27, empecemos en el capítulo 13. A mí esta historia me gusta mucho. De hecho, está muy bien redactada además. Iba el apóstol Pablo en un barco de la época. Imagínense un barco de esa época, de madera, eran grandes, abajo tenían las personas que iban presas, algunos iban encadenados, tenían que ir sentados, otros eran remeros. Imagínense las condiciones, porque es que uno suele ser muy romántico y uno ve el barco bonito con la vela. Y hace poco me leí un libro, era una novela, y era la historia de un español que fue condenado a un barco de estos. Y los condenaban a ser los remeros, ustedes saben que esos eran trirremes. La inmundicia en que esa gente vive. Nada más imagínense dónde van al baño, ya saben. Y así era, ahí encerrados, días, meses, semanas. Algunos tenían libertad de estar arriba, otros subían y bajaban, otros ahí abajo. Eso era horrible, horrible. Pues ahí iba el apóstol Pablo, en un barco de esos, junto con otros presos, como si fuese un criminal. Iban en el mar, versículo 13, capítulo 27, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, o sea, llegó ese viento y se llevó la nave, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife son esos barquitos pequeños que llevan las embarcaciones, que las usan se montan en ellas y luego van hasta la playa, porque el barco como es grande no puede llegar hasta la playa. Entonces con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte es un banco de arena. Ustedes saben que a veces el mar a veces tiene partes que no son profundas. Entonces le llaman bancos de arena, y si el barco va encalla, se queda atascado. Entonces teniendo temor de dar ese banco de arena, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es aliviar peso. Entonces esos son términos marítimos que la Reina Valera nos explica. Entonces cuando el barco no debe estar muy profundo para que no encalle, ¿qué hacen? Alijan, botan cosas por la borda para que el barco no tenga tanto peso y suba, y si el agua no es tan profunda pueda navegar. Todo eso estaba pasando. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, una tormenta de muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, parece que él les dijo: no vayamos, hay tormenta. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Preso, apedreado no, maltratado, en ese barco, condenado injustamente, en medio de una tormenta, Pablo todavía tiene ánimo para hablar de esta manera. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces les dijo: no se preocupen que el barco se va a destruir, pero nadie se va a morir. Básicamente les está diciendo eso, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Como Pablo estaba en ese barco, Dios dijo: ninguno en ese barco va a morir. Por tanto, varones, tened buen ánimo,
porque yo confío. Tengamos estas palabras claves presentes. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Después de que había sido puesto preso, despedazado, casi despedazado, apaleado y demás, él confía en Dios. Con todo es necesario, dice Pablo, que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días, naufragando, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, o sea, el barquito pequeño, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Entonces los marineros, no los presos, se querían ir. Dijeron, esto está muy grave, vámonos y dejemos a esta gente aquí. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si los marineros, los que manejaban el barco, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, o sea, vamos a morir. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces se fue el barquito pequeño, nadie se pudo montar en él. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho eso, tomó pan, dio gracias a Dios, y en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, miremos el liderazgo de Pablo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Había un barco bastante grande. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, a la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortaron las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, cuando se juntan 2 aguas hay corriente, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces encallaron, se rompe el barco y empezó a entrar el agua y empezaba a traquear la nave, el barco. Y ellos sabían, esto se va a despedazar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, entre los cuales Pablo era un preso. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, por el ejemplo de Pablo, por el liderazgo de Pablo, porque Dios estaba con Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces les dijo, todo el mundo al agua, nadie hasta la orilla. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Por eso hay que saber nadar. Uno nunca sabe cuándo está en el mar. Y así, si la orilla está cerca, ya llegamos. Aparte de todas las golpizas que recibió el apóstol Pablo de los judíos, de las cadenas, de los latigazos, de la prisión, naufragaron en una tormenta, siendo que Dios controla el clima. ¿Qué pensaríamos nosotros? Si habiendo vivido todo lo que vivimos, desde que el profeta nos dijo en Cesarea, no suban, y una tras otra, tras otra, tras otra. Luego Dios me dice, no, es que yo necesito que usted vaya a Roma y dé testimonio ante el César. Ok, Dios me mandó a Roma y me manda y en el camino hay una tormenta y naufragamos. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Está Dios con nosotros? ¿Nos está protegiendo Dios o qué pasa? ¿O qué pasa? Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Y aparte de todo, me pica una serpiente. ¿En serio? Se preguntará uno. ¿No se les viene a la mente cuando renegamos por bobadas? Comparado con esto. ¿No nos viene a la mente cuando decimos, ay Dios, por una bobada de nada? Y nos irritamos con Dios. Y a veces haciendo nuestra voluntad. Aquí Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y encima de todo, una serpiente lo muerde. Entonces, habiendo Pablo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero Pablo, ¿qué hizo? Sacudió la mano en el fuego y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y ya para leer el final de la historia, entonces ya se montan en el barco, en el otro barco, y van rumbo a Roma. Versículo 30, aquí mismo de Hechos 28, versículo 30. Ya llegando a Roma, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que al venían. Sí estuvo preso, pero le dieron cierta libertad de estar no en una prisión, sino en una casa. Además que le ponían 2 soldados romanos a que lo vigilaran. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Qué concluimos, hermanos? ¿El apóstol Pablo tenía o no tenía la protección de Dios en todos estos acontecimientos? Podemos decir que sí tenía la protección de Dios, sin duda. Pero entonces, al padecer de tantos males, ¿en qué consiste la protección de Dios? En esta historia podemos ver, por ejemplo, que Pablo fue liberado de ser despedazado, fue liberado de ser asesinado, fue liberado de ser ejecutado por el gobernador, por alguno de los gobernadores, fue librado de morir en un naufragio, fue librado del veneno de una serpiente, de todo eso fue librado. Pero también en esta misma historia fue golpeado, fue azotado, fue encadenado, fue encarcelado, fue mordido por una serpiente y naufragó. Entonces vemos que hay protección de Dios, sin duda, hicimos la lista, pero también vemos que padeció calamidades. Es decir, que sí, Dios sí nos protege de muchos males físicos, pero también permite que pasemos por muchos otros. Sí nos protege, como vimos aquí milagros, el veneno de la serpiente, por ejemplo. Estuvo a punto de que lo mataran como 4 veces y una vez lo mataron. Sí nos protege Dios, pero también permite que pasemos por diferentes calamidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la protección de Dios, en términos generales, obviamente hay situaciones específicas que Dios actúa de manera muy diferente, pero en términos generales, la protección de Dios es en función a el testimonio que debemos dar.
la preparación de nuestro carácter y la vida eterna, no a nuestra vida física. La protección que Dios nos da es una protección que va en función al testimonio que debemos dar, a la preparación de nuestro carácter y va en función a que alcancemos la vida eterna. No va necesariamente en función a protegernos de esta vida física. Aunque sí nos protege, pero eso no es la meta final. En cuanto al testimonio que debemos dar, un elemento común en esta historia, como lo podemos ver, es que cada situación adversa que enfrentó el apóstol Pablo sirvió para dar testimonio del Evangelio de Cristo y del reino venidero. Cada situación adversa sirvió para que él diera un testimonio. En Hechos 23:11 leímos, Hechos 23:11, vemos que le dice Dios: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y también aquí en el capítulo 27 y versículo 24 leímos, 27-24, que los ángeles le dicen: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Resulta que todos esos acontecimientos fueron necesarios para que Pablo diera un testimonio ante gobernadores, un testimonio ante príncipes, un testimonio ante la misma Roma. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí. Era un testimonio que debía dar no solamente ante los judíos en general, ese testimonio tenía que llegar a los gobernadores de Roma. ¿Por qué? Era parte del plan de Dios. ¿Quién sabe qué va a pasar con estas personas cuando Dios los llame a juicio? Pero eso era parte del plan de Dios que tenía en ese momento con el apóstol Pablo, que el testimonio de él llegara hasta estos príncipes, gobernadores y ante la misma Roma. Pero el testimonio, como vimos, del apóstol Pablo no fue solamente con palabras. El testimonio de Pablo fue también salvando vidas, fue también liderando, como vimos que hizo allá en el naufragio y en la isla de Malta. El apóstol Pablo mostró un carácter fuerte, seguro, pero también manso y misericordioso y servicial. Todo eso hace parte del testimonio que él dio. Y por ese carácter y esa fe del apóstol Pablo, Dios lo usó para salvar la vida de todos esos presos, de todos ellos. Ni uno de ellos pereció. Y alguien podrá decir, bueno, pero eso es el apóstol Pablo, que Dios lo usó para eso, pero yo no soy Pablo. Entonces, en cuanto a nosotros, ¿qué? Leamos 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y leamos a partir del versículo 11. Dice aquí 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. También somos llamados a llevarle al mundo un testimonio con nuestras obras. Versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, nuestro ejemplo debe dejar sin argumentos al mundo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino
como siervos de Dios. Así que nosotros también somos llamados a comportarnos correctamente para dar el testimonio de la ley de Dios, lo cual genera que los demás murmuren contra nosotros, lo que genera que los demás se incomoden con nosotros, que los demás nos ataquen, como lo hablamos al principio. Pero de esa manera nosotros damos el testimonio correcto. Entonces, de la misma manera en que Dios usó a Pablo, lo está usando a usted, a usted, a usted, a usted y a mí, para que llevemos el testimonio correcto en nuestro ámbito de vida. Porque Pablo es embajador de Dios, de la Nueva Jerusalén, como ustedes y como yo. Y entonces, cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad de tener la fe que tuvo el apóstol Pablo, de librar las batallas como las libró el apóstol Pablo, y de llevar el testimonio como lo llevó el apóstol Pablo en los ámbitos de nuestra vida personal y social. Vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 6, que es una escritura que se conoce mucho. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y entonces, ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que nosotros tenemos la misión de hacer ver bien el nombre de Dios. Es que nosotros tenemos la misión de representar el reino de Dios. Es que tenemos la misión de mostrarle al mundo que hay un camino diferente. Y esa misión la cumplimos en todos los ámbitos de nuestra vida, no mezclándonos con el mundo ni haciendo lo que el mundo hace. Y al igual que con el apóstol Pablo, Dios nos protege de muchos males físicos. Yo creo que todos nosotros, si hemos estado atentos, podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha ayudado y nos ha protegido. Yo puedo dar personalmente testimonio de cómo Dios me ha ayudado y me ha protegido, y he hablado con muchos de ustedes que me han dicho y me han mostrado cómo Dios los ha ayudado. Entonces Dios sí nos protege de los males físicos, pero esa protección también va a depender del testimonio que Él quiere que demos a las otras personas. Va a depender del trabajo que Dios está haciendo con nuestro carácter y con nuestra fe. Y en últimas, lo más importante que debemos considerar o que debemos tener en cuenta es que la protección que Dios nos garantiza, si nosotros hacemos nuestra parte, es la protección de la muerte segunda. Esa es la garantía que Dios nos da. Es la protección de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Por eso que leímos al principio que dijo Cristo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Esa es la garantía de protección en últimas que Dios nos da si hacemos nuestra parte. Él nos protege de la muerte segunda, que es la muerte eterna. No necesariamente de esta vida física, aunque también lo hace, pero eso es secundario. Sí lo hace, y lo ha hecho muchas veces y lo va a seguir haciendo. Pero tengamos presente hacia dónde vamos. Eso lo entendía muy bien el apóstol Pablo, como lo leímos en Hechos, en el capítulo 21. Eso es lo que él tenía en mente, la protección de esa muerte segunda, cuando en Hechos 21 y en los versículos 12 y 13, como empezamos la historia, Hechos 21, 12 y 13, que dice: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces, ¿qué tenía Pablo en mente? Pablo respondió: ya seguí llorando y quebrantándome el corazón, porque estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es lo que tenía en mente. Él sabía que la muerte física era ganar la vida eterna si era necesario,
No que nosotros busquemos la muerte, ni mucho menos. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero si las circunstancias nos llevan a ese lugar, porque Dios dirige nuestra vida así, hay que estar preparados. Hay que tener la visión completa. Por supuesto que nosotros debemos pedirle protección a Dios en todo momento, siempre. El señor Richard Ames, del cual hay un homenaje en esta última revista Buenas Nuevas, como lo anunció George Jean-Pierre en el semanario, él nos decía algo que a mí me gustaba mucho, como lo decía él, porque él con su edad y con esa sabiduría que lo investía, él nos decía, no salgan de su casa sin antes haberse encomendado en las manos de Dios en oración. Y él contaba que alguna vez por problemas tuvo que salir rápido, algo urgente, iba de camino y se acordó, no oré, se devolvía sin importar lo urgente que fuera el problema, sin importar que ya estuviese tarde. Llegaba a su casa, le oraba a Dios de rodillas, encerrado en su cuarto y se iba. No empecemos nuestro día, no decían empecemos, no salgamos de nuestra casa sin antes ponernos en las manos de Dios. Siempre hay que buscar la protección de Dios para cualquier amenaza física. Por supuesto que siempre debemos evitar todo peligro. La Biblia nos dice, el avisado del mal y se esconde, no lo desafía. Cristo cuando fue tentado por Satanás, que le dijo, pues arrójese porque los ángeles lo van a recoger, él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tampoco hay que ser imprudentes, hay que evitar todo peligro. Pero aún así, si nosotros estamos en una situación de peligro, en una situación de enfermedad o de riesgo, lo que sea, la perspectiva que debemos tener es entender que todo tiene un propósito para Dios, que Dios está haciendo algo por medio de nosotros y que en toda esa adversidad que podamos estar atravesando, sin duda también veremos la protección de Dios, como la historia de Pablo. Tenía adversidad, pero también estaba la protección. Adversidad, pero también estaba la protección. Tengamos lo que tengamos frente a nosotros, tengamos siempre claro que hay un panorama más allá. Y tenemos que ser capaces de ver ese panorama. Porque si vivimos nuestra vida en este plano físico, sin ese panorama de esa vida que espera por nosotros, no vamos a tener la capacidad de enfrentarnos a las crisis cuando lleguen. Si no tenemos ese panorama en nuestra mente, si nuestra vida solamente la tenemos aquí, lo que vemos a nuestro alrededor, y no tenemos fe de que hay una vida más allá, no vamos a tener la capacidad de enfrentar las dificultades cuando lleguen. Tener el panorama claro, nuestra meta clara, nos va a permitir cómo está Dios trabajando con nosotros por medio de esa situación difícil que podamos estar atravesando. Esa es la clave. Nos va a permitir entender por qué Dios nos permite que pasemos por una cosa o por la otra. O tal vez nos permite entender cómo Dios está trabajando con la persona que nos ve. Todo lo que padeció Pablo aquí, en su mayoría, sí le sirvió a su carácter, pero en su mayoría era para los otros. Era para los otros, era dándole un testimonio a los otros. Entonces lo que yo vivo, si tengo la meta clara en mi mente, me va a ayudar a entender que tal vez es un testimonio para los que me ven. Mi dificultad, mi sufrimiento, mi lucha, mi entereza, la forma en como yo me enfrento a cada situación. Me va a permitir entender que Dios tal vez nos está usando para dar un testimonio acerca de ese reino venidero y acerca de la resurrección misma. Si estamos enfermos, pero estamos consolados, y la enfermera, el médico, el amigo, el que sea, nos ve, y este se está muriendo, pero como está de consolado, como está de contento. Es porque yo creo en la resurrección. Ahí estamos dando un testimonio de que creemos en la resurrección. En la historia de Pablo, cuando estuvo frente al rey Agripa, en esa temporada que estuvo preso, él le dijo a los gobernadores lo siguiente, vayamos a Hechos 26, ya para terminar, Hechos 26, y leamos a partir del versículo 22. Hechos 26, 22.
Dice aquí, pero habiendo obtenido auxilio, Pablo está entonces en audiencia frente a estos gobernantes, uno de ellos era el rey Agripa, y les dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Entonces aquí Pablo está ante estos gobernantes dándole su discurso, el testimonio que Dios le dijo que diera. Versículo 23 les dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, a los gentiles. Versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te han vuelto loco? O sea, Pablo habló de la resurrección ante estos gobernantes, ante el rey Agripa. ¿Y qué le dijeron? ¿Usted está loco? ¿Cómo así que la resurrección? Mas él dijo, versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Lo que estaba haciendo Pablo, dando testimonio de la resurrección de Cristo, aunque lo llamaron loco, y el rey Agripa le dice, casi me vuelvo cristiano. Fue casi, lastimosamente no logró que se volviera cristiano, porque sabemos que eso está en manos de Dios. Entonces Dios permite que pasemos por todo lo que pasemos, porque Dios está trabajando con nosotros, pero también está trabajando con las personas a nuestro alrededor, de una forma o de otra. Esa es la perspectiva que debemos tener cuando pensamos en la protección de Dios. No que Dios nos ponga en una burbuja donde todo es color de rosa y nada pasa, porque ahí no se aprende nada. Al contrario, nos volvemos malcriados, necios, arrogantes y vanidosos. No estamos Dios no nos pone en una burbuja. Al contrario, nos arroja al mundo con sus pruebas y nos dice, ahí usted va a luchar. Ahí usted va a tener que derramar sangre y ahí yo lo voy a proteger. Y si al final yo lo quiero a usted para que dé su vida por mí, así va a ser, porque usted se comprometió a dar su vida por mí. Pero yo le voy a dar como recompensa la vida eterna. Esa es la perspectiva que debemos tener. No hay que tener miedo por los peligros que hay allá afuera y que enfrentamos en nuestra vida. No hay que tener angustia, no hay que tener desesperanza. No se desesperen, hermanos, en las adversidades. No se desesperen. Tengan la perspectiva de que Dios está llevando a cabo con ustedes, con nosotros, una misión. Veamos las cosas en la perspectiva de Dios y caminemos este camino con verdadera fe. Porque entendemos que Dios ha puesto un escudo alrededor de nosotros. Y ese escudo solamente lo va a traspasar lo que Dios quiera que traspase, nada más. Si nosotros estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios. Pero si solamente estamos jugando a la iglesia, si solamente iglesia cuando nos sentamos aquí los sábados, si después damos la vuelta y cuando creemos que nadie de la iglesia nos ve, tenemos malas palabras, hacemos lo que hace el mundo, vivimos en peleas, vivimos en borracheras, tenemos vicios. Si estamos jugando a la iglesia, cuando llegue el momento de dar testimonio, o cuando lleguen las crisis, o cuando lleguen las enfermedades, o los ataques, o los peligros, o lo que sea, es cuando vamos a sentir ese vacío tan profundo en nuestro corazón. Es en esos momentos de angustia cuando nos vamos a sentir solos y pequeñitos en el universo, sin esperanza, abandonados, desprotegidos, considerándonos impotentes, que las circunstancias pueden más que nosotros.
como un suspiro en la eternidad, porque no contamos con la protección de Dios. Y entonces en esos momentos es cuando sufrimos y nos angustiamos. Pero si tenemos la confianza de haber caminado verdaderamente con Dios, con integridad, vamos a decir lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Que cuando nosotros sintamos que estamos en una situación de peligro inminente, estas sean nuestras palabras. Sacar el pecho y decir: Dios, yo he peleado la buena batalla. Si llegó el momento en que me quieres recibir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si es el momento, si decides que yo siga luchando, seguiremos luchando. Pero esa es la visión que debemos tener de la protección de Dios. Hermanos, este camino no es un juego. Allá afuera hay peligros, que más nos vale estar bajo el refugio de Dios para saber enfrentar esos peligros.